¿qué tal, mountain biker? Les voy a mostrar cómo instalar pastas de frenos, ya sea en Shimano o cualquier marca, las que vayan a usar, la referencia del que vayan a usar. En este caso vamos a cambiar las pastas porque produce sonido cuando frena. El cliente le molesta, entonces vamos a cambiar las pastas. Con una hexagonal número 5 sacamos los tornillos de la mordaza. Son dos, aflojamos los dos y la sacamos completamente. En caso de que no quieran aflojar los tornillos, también puedes bajar la llanta y sacar la llanta y sacar la mordaza por debajo. Vamos a sacar el pin de seguridad. Una vez afuera, sacamos las pastas. Y aquí está la mordaza. Pero primero vamos a lavar el disco. Si montamos la pasta nueva con el disco viejo, con el rotor viejo, lo que pasa es que se contaminan las pastas y empieza a sonar también. Empieza a sonar o no frena. Revisamos el disco, que no tenga canales, no tenga cunetas, que no esté muy rayado. Al estar muy rayado pierde la adherencia de las pastas y no frena bien y también produce más sonido. En este caso el disco está en buenas condiciones, así que vamos a montar la rueda. Que quede bien ubicada. Si la llanta queda mal montada, va a quedar el disco echado para un lado, va a quedar torcido y va a hacer que la mordaza no vaya a quedar bien centrada en la llanta, en el disco. Pero antes vamos a limpiar la mordaza para montar las pastas. Limpiamos con un trapo húmedo. Limpiamos toda la parte de adentro donde están los pistones de pasta, porque ahorita que vayamos a hundir los pistones, si los pistones tienen suciedad o algo y al momento de presionar, lo que sucede es que se quedan atascados. Aquí están los pistones. Si tienen pistones de cerámica, tienen que ser más cuidadosos aún, porque los pistones de cerámica tienden a astillarse una vez se presionan. Si para los pistones de cerámica ya les toca con una llave plana, no con el hexagonal número 5 como lo estoy haciendo yo. Ahora sí, vamos a instalar unas pastas GW, las que se manejan aquí en el mercado, son unas pastas económicas aquí en Colombia. No olviden que las pastas nunca se agarran del lado de la resina, siempre tiene que ser por fuera, así evitamos contaminarla. Recuerden que la referencia de las pastas tiene que ser compatible con la referencia de la mordaza. Si las pastas son muy pequeñas produce sonido, si las pastas son muy grandes no van a entrar. Instalamos el pin de seguridad, que es el que hace que las pastas no se caigan, no se salgan de la mordaza. Con otro trasero. Revise eso de los ejes que tenemos por ahí.
Vamos a instalar los tornillos. ¿Cuánto tiene? Aquí centramos el disco para que no quede echado para un lado o echado para el otro lado y quede rozando en la mordaza. Si queda rozando, entonces la bicicleta va a quedar frenada. Hay que ser muy cuidadosos. Precisamente por eso trae ese movimiento, para poder girarlo y que quede derecho. Con ese movimiento que tiene la mordaza ahí, ya con eso ubicamos la guía, que quede bien centrado. Aquí nos damos de cuenta. Siempre tiene que quedar con una luz de lado a lado. De una vez la hayamos centrado, lo que procedemos es apretar los tornillos, que queden bien apretados. Si quedan mal apretados al momento de frenar, la fuerza del frenado hace que los tornillos salgan, haciendo que se pueda dañar el marco o provocando un accidente. Ensayamos que no roce, que no tenga un sonido y que la rueda gire libremente. Aquí el hijo rueda libremente y tiene un buen frenado. No nos damos de cuenta. Por si tenían duda, así debe quedar la mordaza. Tiene que quedar centrada. Vean que tiene una luz de lado a lado el disco en referente a las dos pastas. Al momento de accionar el freno, se tiene que ver una luz de lado a lado, que es el recorrido que va a hacer el disco al frenar. Si queda muy echado por un lado, va a quedar frenada. Y aquí volvemos a ensayar. Aquí vemos que sí frena. Y listo, ya quedó en buenas condiciones, no hay ningún problema, no produce sonido, no chirrea, no suena. Cualquier duda o inquietud, siempre estoy pendiente.